Hablemos del caso Wallace, del caso que impulsó Isabel Miranda de Wallace y de sus inconsistencias. Anoche te lo platicamos. Por mayoría de 4 votos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata y absoluta libertad de Juana Hilda González Lomelí. ¿Quién es Juana Hilda? Una de las acusadas por el llamado caso Wallace. ¿Pero por qué la liberaron? Te has de preguntar, porque concluyeron que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó al hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace Miranda. Casi 20 años en prisión y no había pruebas. Y aún así, hay quien defendía que no debía de haber reforma judicial. Juana Hilda González volverá a reunirse con su familia, pero la suerte es distinta para otras 5 personas procesadas y sentenciadas por el caso Wallace, acusadas por delitos de secuestro y delincuencia organizada. Por ejemplo, Brenda Quevedo. A pesar de que se comprobó que hubo pruebas obtenidas bajo tortura y diversas violaciones al proceso judicial, aún no ha recuperado su libertad. Pero eso podría cambiar. En 2006, Juana Hilda fue detenida luego de que la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón la señaló como presunta responsable de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Estos delitos cometidos en perjuicio de Hugo Alberto Wallace Miranda, sí, el hijo de Isabel Miranda. Bueno, años después fue sentenciada Juana Hilda a 78 años y 9 meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto, una resolución que se basó en una supuesta confesión que ella hizo del crimen, que se comprobó. Esa confesión fue obtenida pues bajo tortura, sin acceso a una defensa adecuada y sin contar con una resolución con perspectiva de género. Es que pues bajo tortura muchos declararíamos que somos culpables de espionaje, del holocausto y hasta de ponerle aire de más a las bolsas de papitas. El caso de Juana Hilda llegó a la Suprema Corte hace 3 años, cuando el máximo tribunal que hay en México decidió asumir la resolución de este amparo, en el que el Instituto Federal de Defensoría Pública argumentaba que debían ser excluidas diversas pruebas ilícitas. ¿A poco la PGR fabricaba pruebas? ¿Qué pruebas debían ser excluidas? Pues la declaración obtenida bajo tortura psicológica, por ejemplo. Pero a pesar de esto, la Fiscalía General de la República, la de Gers Manero, sí, insistió en dejar a Hilda en prisión. Hasta tramitó un impedimento contra el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y argumentó que era mejor posponer la discusión, porque 19 años y cacho, pues es poquito, ¿no? Pero ¿cómo comenzó el caso Wallace? Vayamos a la historia de la injusticia en México. A la historia de la justicia. Inició el 11 de julio de 2005, cuando la empresaria Isabel Miranda de Wallace, ya fallecida, denunció el presunto secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, y luego de realizar una investigación propia, o sea, ella misma, ella sola, la empresaria acusó a Juana Hilda González Lomelí, a Brenda Quevedo Cruz, a Jacobo Tagle Dovín, César Freire Morales y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz de ser los presuntos responsables del secuestro de su hijo. No presuntos, de que ellos se lo secuestraron. Él incluso publicó, Isabel Miranda, los rostros y datos personales de los que acusaba en decenas de espectaculares que se colocaron en toda la capital del país. Es que pues con dinero y poquita voluntad en este país se podían hacer un montón de cosas. De acuerdo con la versión de Isabel Miranda, los presuntos responsables asesinaron a su hijo en un departamento de la capital, donde metieron el cuerpo sin vida al baño, lo desnudaron, le tomaron diversas fotos, lo cortaron, eso dijo, con una sierra eléctrica para meterlo en bolsas de plástico y maletas, y lo llevaron a las Aguas Negras, donde lo desecharon, que por eso pues no aparecía el cuerpo. Pero un montón de inconsistencias con esa versión han sido ya desveladas a lo largo de los años por muchos periodistas. El más importante quizás Ricardo Rafael, pero pues sí, ya han demostrado pues un montón de inconsistencias. El caso Wallace es un caso representativo de cómo funcionó durante años el sistema judicial en México, pero también es representativo de la politización de la seguridad. Para hacer justicia en este país se requerían vínculos de alto pedorraje, como los que tuvo Isabel Miranda de Wallace, hay que decirlo. Para meter a la cárcel a los que tú señalabas, podías hacerte pues cercana, digamos, a un secretario de Seguridad Pública a nivel federal y a un presidente de la República Mexicana. Porque si con dinero baila el perro, si le sumas buenos contactos, los perros del Ministerio Público, de la Procuraduría, de la Policía, bailarán para ti. Se tenía que decir, y lo dije.